Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por María Fernanda de Alba, Carlos Chacón y Fernando Torres. Nosotros vamos a presentar sobre el segundo parcial de control digital, el examen. Entonces, el primer proceso que se nos planteó en el examen fue la de GPDS es igual a 3 sobre 5S más 2. Bueno, lo primero que hicimos fue analizar el comportamiento de este proceso. Nosotros sacamos los polos en el dominio complejo y se vio que había un polo en menos 2 quintos, lo cual representa en el tiempo continuo una señal de tipo exponencial que va decreciendo conforme va pasando el tiempo. Ya cuando le metimos una señal, pudimos ver que hay un polo en 0,0, lo cual representa en el tiempo continuo un escalón de magnitud R. Entonces, sumando ambas señales, se obtiene un comportamiento muy característico de un sistema de primer orden. De acuerdo a los resultados obtenidos, decidimos trabajar por medio del método de análisis de dinámicas, ya que los métodos de Ziegler-Nichols 1 y 2 funcionan para sistemas de segundo orden. Por lo tanto, nuestro sistema no puede ser representado ni por el método de Ziegler-Nichols 1, el cual busca una señal de primer orden con un retardo, y el método de Ziegler-Nichols 2, que es una señal de segundo orden con un factor de amortiguamiento con un factor Kp, el cual nos asegure una oscilación continua. Entonces el método, ya que no se puede aplicar ningún método de Ziegler-Nichols, nosotros optamos por el método de asignación dinámica. ¿En qué consiste este método? O sea, nosotros vamos a describir el comportamiento que nosotros deseamos en lazo cerrado, y a partir de ese comportamiento deseado vamos a despejar el controlador que cumpla con esa característica del proceso, del comportamiento del proceso en lazo cerrado. Entonces nosotros, pues como se vio, el proceso es un proceso de primer orden. Nosotros propusimos una dinámica a lazo cerrado de primer orden igual. Entonces nosotros tenemos esta fórmula, K estrella sobre tau estrella S más 1. Entonces lo que nosotros queremos es que nuestro sistema siempre tienda al valor de referencia, es decir, que nuestra señal de error en el tiempo estacionario sea igual a 0. ¿Con qué aseguramos esto? Poniendo una K estrella igual a 1. Con eso aseguramos que el error estacionario siempre va a ser 0. Como se muestra en la siguiente ecuación, la fórmula para obtener K estrella es igual a la y de infinito entre nuestro escalón. Por lo tanto, nosotros al darle un valor unitario a nuestra K, vamos a obligar al sistema a tender al mismo valor de entrada, generando así, como dijo mi compañero, un error en estado estacionario igual a 0. Y ahora, una de las características sobre este tipo de sistema es que nosotros podemos definir el tiempo de estabilización. Por lo general, nosotros queremos que nuestro sistema en lazo cerrado se estabilice en un tiempo menor a lo que hace el proceso. En este caso, nosotros queremos que nuestro sistema se estabilice en la mitad del tiempo del proceso. Por lo tanto, siguiendo las ecuaciones del tiempo de estabilización, en el cual en un sistema de primer orden se determina que que 4 tau es igual al tiempo de estabilización. En este caso, nuestro proceso se estabiliza en 2.5, tau es igual a 2.5. ¿Por qué tau es igual a 2.5? Porque nuestra ecuación del proceso siempre tiene que seguir a bueno, como nosotros queremos aproximar una fórmula, nuestro proceso a la misma fórmula de nuestra H y R estrella de S, en la cual se puede ver que se tiene una sumatoria con un número igual a 1, nuestra función del proceso fue dividida toda entre un número 2 para así tener esa ganancia unitaria más 1. Una vez obtenido esto, bueno, se determinó que nuestra tau es igual a 2.5
y este TS por lo tanto sería igual a 10. Ahora, suponiendo que nosotros queremos una estabilización del sistema en la mitad del tiempo, esa nueva TS del sistema será la mitad del tiempo de estabilización del proceso. Por lo tanto, tenemos como resultado TS estrella igual a 5. Una vez obtenida esta, se despeja la constante tau estrella, la cual nos va a quedar como 5 entre 4, determinando así que esta tiene un valor equivalente a 1.25. Una vez obtenidas estas variables, son sustituidas en la primera ecuación, a la cual queríamos aproximar nuestro sistema, igual a 1 entre 1.25 más. Ya una vez asignada la dinámica en enlace cerrado, se procede a encontrar la expresión o la función de transferencia del controlador. La fórmula para sacar esta expresión es 1 entre GPDS que multiplica a HYRDS estrella sobre 1 menos HYR estrella de S. Entonces, ya sustituyendo todas nuestras funciones de transferencia que ya obtuvimos, podemos encontrar que nuestra GCDS va a ser igual a 4 tercios más 8 quinceavos entre S. Este controlador es un controlador de tipo PI, lo cual es muy característico, o sea, en un sistema de primer orden, ya que al momento de tener una parte integrativa, garantizamos que nuestro controlador va a tener un error en el estado estacionario igual a 0. Aquí podemos ver las constantes que surgen de este controlador, siendo Kp igual a 4 tercios y Ki igual a 8 quinceavos. A continuación se mostrará el cálculo del error en el estado estacionario para comprobar que este tiende a 0. Bueno, para encontrar el error en estado estacionario se utiliza la siguiente ecuación de transferencia, la cual relaciona el error y una señal de referencia de entrada. Para esta señal de referencia de entrada fue utilizada como un escalón, en este caso será de magnitud 1, y la señal de la función de transferencia fue sustituida, bueno, las variables fueron sustituidas como se demuestra el GPDS y GCDS. GPDS y GCDS fueron los resultados obtenidos anteriormente. Realizando el álgebra se obtiene que esta función es igual a 5 medios de S más 1 por 1.87 S entre 5 medios de S más 1 por 1.87 más 3 medios por 5 medios de S más 1. Una vez obtenida este resultado, se encuentra que la función del error es igual a la función de transferencia multiplicada por el error, multiplicada por la señal de referencia. Como habíamos mencionado, en este caso se tomará la señal de referencia como un escalón de magnitud 1, por lo tanto, este es igual a 1 entre S. Una vez obtenida esto, se multiplican ambas ecuaciones y se puede notar que se cancela una S que se encuentra arriba con una S que se encuentra abajo la del escalón. Una vez obtenida esto, se aplica límite. Se sabe que el error en estado estacionado es igual al límite de S cuando S tiende a 0 del error. Como se puede observar, tenemos una S multiplicando, por lo tanto, cuando esta se sustituye por un 0 sin importar lo que se tenga en la función del error, el error en estado estacionario va a tender a 0. Cabe resaltar que el procedimiento que se utilizó para encontrar el valor del error en estado estacionario se llama el teorema del valor final. Ahora, ya una vez que encontramos tanto el proceso como el controlador en el dominio continuo, ahora pasa a hacer su discretización. Para esto, bueno, lo primero que se hizo fue discretizar el proceso utilizando la fórmula con el retenedor de orden 0 o ZOH. La fórmula es la siguiente, es HGP de S es igual a 1 menos Z a la menos 1 que multiplica la transformada de GP de S entre S. Entonces,
Ya habiendo sustituido los valores de GPDS que encontramos en pasos anteriores, se prosiguió a hacer después fracciones parciales para simplificar esta expresión y después sacar su transformada z de cada parte individualmente. Lo que se obtuvo al momento de sacar la transformada z de forma individual de los términos es la expresión que se tiene hasta la parte inferior, que es z menos 1 sobre z, que multiplica a 3 medios de z sobre z menos 1 menos 3 medios de z sobre z a la exponencial de menos 2 quintos por el periodo de muestreo. Como se puede ver, esta ecuación no está expresada en su mínima expresión, bueno, no está resumida en su mínima expresión. No está desarrollada a su mínima expresión. Ajá. A continuación se presenta la tabla en la cual nos basamos para realizar las transformaciones al dominio de z. Entonces, aquí en la primera parte nos quedó un término como el tipo escalón y se vio que su transformada z es la que se muestra. Luego vimos que hay un proceso en el cual, tenía esta arquitectura y su transformada inversa, su transformada z es la que se presenta con el punto rojo. Bueno, ahora, ya una vez teniendo discretizado el proceso, se prosiguió a hacer la discretización del controlador. Para hacer la discretización del controlador fue determinado utilizar el método de Tostin, ya que este método nos permite tener un sistema, una vez discretizado el sistema, nos permite seguir manteniéndolo estable. De igual forma es mucho más preciso, ya que es un método trapezoidal, a diferencia del método de Euler, que es un método que utiliza aproximación por medio de rectángulos. La aproximación que se utiliza en el método de Tostin es la de sustituir la S, las S de la función transferencia del controlador por... En los comentarios anteriores se hizo mención de que este método de discretización... En los comentarios anteriores se hizo referencia a que la discretización del controlador había sido por el método de Tostin. Sin embargo, como se puede ver en la diapositiva, el método utilizado fue Euler, ya que es un método mucho más sencillo. Y de igual forma, al momento de utilizar el método de Euler, el controlador puede salir más fácil de implementar. En la siguiente diapositiva, en la diapositiva que se muestra, se puede ver el código para el sistema utilizado para su implementación en MATLAB. En MATLAB, exacto. En la primera línea del código corresponde a declarar a la variable S como una variable compleja. Simbólica, compleja, continua. Después se presentan las ecuaciones que fueron encontradas para nuestro proceso y para nuestro controlador. Una vez que se tienen estas ecuaciones, fueron discretizadas cada una. En este caso sí se utilizó el método de Tostin para discretizar nuestro controlador y en ella se encuentra, como se puede ver, una frecuencia de muestreo de 0.01. De igual forma, se discretizó el proceso utilizando un retenedor de orden 0. Como dijo mi compañera, se puso el mismo periodo de muestreo para no tener conflictos y después se realizó un step. Este step manda una señal de tipo escalón a lo que es nuestros sistemas, a cada uno de nuestros sistemas. Como se puede ver, se utilizó la función feedback. ¿Qué hace esta función? Lo que hace es que genera un lazo cerrado entre GPDS y GCDS, y la siguiente función genera un lazo cerrado entre HGPDZ y GCDS. Una vez metiéndoles escalón, se analiza la salida de ambos sistemas y su comparación.
En esta siguiente imagen se muestran ambas señales obtenidas y hacemos una aproximación para ver que existen unos puntos verdes y unos puntos azules. Eso quiere decir que están ahí las dos señales y son en realidad muy parecidas. Y como se puede ver, la gráfica es de un sistema característico de primer orden, como lo habíamos Predicho con con anterioridad. ajá, o sea, la asignación dinámica, y se puede ver que hay una muy poca diferencia entre el proceso continuo y el proceso discretizado. Lo cual es una buena señal para nuestros resultados. A continuación se muestra el proceso número 2 que fue dado en el examen. En este caso teníamos una función de segundo orden, la cual era igual a 12 entre s cuadrada más 0.8s más 0.7. Después se prosiguió a sacar las variables que forman parte de un sistema de segundo orden, como es la omega n, el factor de amortiguamiento, y se calculó que la omega n cuadrada es igual a 0.7. Por lo tanto, la raíz de 0.7 es igual a nuestra omega n, que es igual a 0.8366. Por otra parte, para calcular el factor de amortiguamiento, se sabe que el factor de amortiguamiento es igual a multiplicado por la omega n por 2 es igual al valor que se tiene intermedio en nuestra ecuación, que en este caso sería 0.8. 0.8 fue dividido, por lo tanto, entre 2 por omega n, resultando en 0.4781. El resultado de nuestro factor de amortiguamiento es mayor que 0 y menor que 1, lo cual resulta en un sistema de segundo orden característico de acuerdo a la gráfica que se muestra a continuación. Nuestro sistema se puede decir que es un sistema subamortiguado, por lo tanto presenta oscilaciones y un overshoot, que es el porcentaje en el cual se pasa a la señal de referencia. Ahora, ya una vez que identificamos las variables características de un sistema de segundo orden, se prosiguió a seleccionar un método para encontrar el controlador. El método que se seleccionó fue otra vez el de asignación dinámica, pero en este caso, a pesar de que tenemos un proceso de segundo orden, se propuso un modelo de primer orden. El hacer esto fue para simplificar los resultados obtenidos, ya que si aproximamos a un modelo de segundo orden, nuestras ecuaciones serían mucho más complejas. Por lo tanto, por el tiempo fue determinado elegir un sistema de primer orden, facilitándonos los resultados y la obtención de nuestro controlador. Igualmente, un sistema de primer orden indica una fácil implementación del controlador, y además, quitamos las oscilaciones que presenta la señal. En algunos procesos es muy importante quitar esas oscilaciones, ya que pueden dañar algún aparato. Entonces, por este caso se prefirió asignar una dinámica enlazo cerrado de primer orden. Bueno, de acuerdo a la ecuación para encontrarla, el tiempo de estabilización, se sabe que TS es igual a 4 entre omega n por el factor de amortiguamiento. Nosotros ya conocemos estas variables. Omega n es igual a 0.836, mientras que nuestro factor de amortiguamiento es de 0.47. Sustituyendo todo esto en la ecuación anterior, obtenemos que nuestro tiempo de estabilización es igual a 10 segundos. En este caso, nuevamente supusimos que nuestro sistema se iba a comportar más rápido que el proceso, igualmente teniendo un tiempo de estabilización de la mitad del tiempo de estabilización del proceso. Entonces, por lo tanto, nuestra TS en este caso sería igual a 5. Ya una vez obtenido nuestro periodo de estabilización en lazo cerrado, se prosigue a encontrar la tau, que es ya que un proceso de primer orden se estabiliza en 4 veces tau, se tiene que dividir entre 4 para encontrar la tau. De esta forma queda tau igual a 1.25. Ya una vez encontrada la tau,
se sustituye en una función de transferencia característica de primer orden y el resultado se puede ver en la parte inferior. De igual forma que en el primer método o en nuestro primer proceso, la K fue igualada a 1 para obtener un error en estado estacionario igual a 0. Sí. Ya una vez que se propuso la dinámica de enlace cerrado, como el proceso anterior se prosiguió a sacar la función de transferencia del controlador, la fórmula es la misma a la que se presentó en el proceso anterior, la de 1 entre GPDS, que multiplica a la función de transferencia en lazo cerrado sobre 1 menos la función de transferencia en lazo cerrado. Haciendo toda la álgebra correspondiente, se encontró una expresión del controlador. Cabe resaltar que siempre cuando tenemos un proceso de segundo orden y queremos asignarle una dinámica en lazo cerrado de primer orden, siempre vamos a obtener un controlador PID. Este caso no fue la excepción y se encontró que la KP de nuestro controlador va a ser igual a 0.8 entre 15. Nuestra KI va a ser igual a 0.7 entre 15 y nuestra KD es igual a 1 sobre 15, resultando una ecuación como la que se muestra. Nuevamente, para verificar que nuestro error en estado estacionario era igual a 0, se utilizó la función de transferencia HRDS, que relaciona la entrada R, la salida E, el error. Sustituyendo cada una de estas ecuaciones en la ecuación en la función de transferencia, se obtiene el resultado siguiente. Para encontrar el error, se multiplica por una señal de referencia, la cual nuevamente fue determinada como un escalón, por lo tanto es 1 entre s. Una vez resuelto esto, se aplica el límite, en donde el límite de s tiende a 0, y se multiplica por la función del error. Nuevamente, como tenemos la s del límite que multiplica nuestra ecuación, sin importar lo que se tenga en la ecuación, el 0 por la ecuación nos va a dar un resultado 0, comprobando así que nuestro error en estado estacionario nuevamente es igual a 0. Ahora lo que se prosiguió fue discretizar el controlador. El método que se utilizó para discretizar el controlador fue el método de Tostin. Ahora sí, como se puede ver, en este caso, cuando las s que se presentan en nuestra función son sustituidas por 2 entre t por s de z menos 1 entre z más 1. Por lo tanto, cada una de las s de la ecuación del controlador fueron sustituidas por lo ya mencionado con anterioridad, dando como resultado la siguiente ecuación, que está sin minimizar, que está entre líneas discontinuas. El periodo de muestreo es definido como la centésima parte de lo que tarda el sistema en estabilizarse. Entonces, de este modo, nuestro periodo de muestreo es igual a 0.1. Esto se sustituye en la fórmula de Tostin y obtenemos la expresión que está ubicada en la parte inferior. Ahora se muestra el programa utilizado para simular nuestro segundo sistema en MATLAB. Igualmente que en el caso anterior se utiliza S igual a TF, entre comillas simples S, que es para representar la S como una variable simbólica. Después nuevamente se vuelven a representar las ecuaciones que obtuvimos por medio del método analítico. Una vez con estas ecuaciones se discretizaron cada una de ellas, el controlador nuevamente se utilizó Tostin y el proceso fue utilizado el método de Z
OH. o retenedor Ajá, de orden de orden cero. Igualmente, fue a ambas ecuaciones para compararlas, se les metió una señal de referencia, que en este caso fue un step, y se comprobó su resultado, que se muestra a continuación. Aquí, como se puede ver, nuestra dinámica en lazo cerrado es un sistema de primer orden, porque nosotros al momento de hacer la asignación dinámica forzamos a que se comportara de esta manera. Se puede ver con color azul y verde, el azul es la señal continua en el tiempo, mientras que la verde es la señal discretizada usando el controlador discreto o el proceso discreto. De igual forma se puede ver aquí que se utilizó el retenedor de orden cero en estas imágenes. Igual en esta imagen podemos ver que la señal al final tiende hacia nuestro valor de referencia, que es igual a 1. Por último se muestra el último proceso que se obtuvo como problema en el examen, el cual es el siguiente. Se prosiguió a sacar en los mapas de ceros que tenemos en el dominio complejo. Y por medio de ayuda de un graficador se obtuvo que la señal era la siguiente. La mostrada en la parte inferior. Como se puede ver, esta señal obtenida no es una señal de primer orden, ni de segundo orden, ni de segundo orden, ni es una señal ni es una señal de primer orden con una señal de primer orden con un retardo. Por lo tanto, no se puede utilizar el método de Tostin. De igual forma, en la ecuación se puede ver que vamos a tener un sistema de tercer orden. Nunca en clase hemos visto la solución por medio de... nunca hemos visto en la clase... Como dije, en clase aún no hemos visto el método de asignación de dinámicas para ecuaciones mayores a las de segundo orden. Por lo tanto, tampoco utilizamos este método, lo cual nos llevó a ver si existía alguna KP que hiciera que nuestro sistema oscilara de forma permanente. Por lo tanto, se utilizó para ver si era correcto el método de Ziegler-Nichols número 2, en el cual se utiliza de igual forma el método de Routh. Antes de aplicar el método de Routh, nosotros tenemos que encontrar el polinomio característico. El polinomio característico tiene como fórmula 1 más GPDS por GCDS, sustituyendo, tomando como controlador un controlador proporcional. Nosotros sustituimos la función de transferencia de proceso y encontramos nuestra ecuación característica. En este caso, nuestra ecuación característica es de orden número 3. Para encontrar esta ecuación característica fue necesario igualar nuestro polinomio a 0, por lo tanto desaparece lo que se encuentra en el denominador, llegando así ahora a la expresión de s cúbica más 11s cuadrada más 31s más 21 más 10 kp más 10 kp igual a 0. Ahora, ya una vez obtenida en su mínima expresión el polinomio característico, se prosiguió a realizar lo que es el criterio de Routh. Entonces, en una tabla nosotros vamos organizando de forma descendente el orden, o sea, en este caso nuestro máximo orden fue s al cubo, se va poniendo abajo s al cuadrado, s a la 1 y s a la 0. Se empieza a llenar la tabla con los coeficientes de los diferentes órdenes, y entonces ponemos el coeficiente de mayor orden en la parte superior izquierda. Ya una vez desarrollando todo lo que es el criterio de Routh, se encontraron dos KP críticas.
Una nos dio KP igual a 32 y otra nos dio a menos 2.1. El valor negativo no puede ser considerado ya que la KP siempre tiene que ser positiva. Por lo tanto, no es viable, lo único que nos queda es trabajar con nuestra KP igual a 32. Esta KP se sustituye en el polinomio característico y se analizan los polos que obtenemos en el polinomio característico utilizando este valor. De acuerdo a eso, tenemos un polo en menos 11 y en los ejes imaginarios iguales a 5.56 y menos 5.56. El polo que se encuentra en el polo que se encuentra en el eje real nos da una señal exponencial negativa. Nosotros metimos una señal, la cual nos representa un escalón, porque se encuentra en el 0, 0, y los polos que se encuentran en el eje imaginario nos dan una señal oscilatoria en 0. Por lo tanto, si sumamos estas tres señales, tenemos una señal como la que se muestra. En la cual va iniciando, o sea, siempre está oscilando, pero inicia con amplitud mayor. Ya después, mientras pasa el tiempo, podemos ver que mantiene una oscilación sostenida. Esto nos confirma que podemos utilizar el método número 2 de Stieber-Nichols. Entonces, ya una vez que sacamos nuestra KP crítica, prosigue a calcular nuestro periodo crítico. Este periodo crítico lo encontramos gracias al polo imaginario que nos dio. La magnitud de ese polo fue de más o menos 5.56J. Entonces, por lo tanto, nuestra omega para calcular ese periodo crítico va a ser igual a ese valor. Entonces, teniendo en cuenta que omega es igual a 2pi sobre periodo, igualamos despejamos nuestro periodo crítico. En este caso, nuestro periodo crítico va a ser igual a 1.13 segundos. Una vez encontrados todas estas variables, se fue a las tablas de Stieber-Nichols y se sustituyeron los valores para encontrar KP, TI y TD. KP, en esas tablas nos menciona que KP es igual a 0.6, la K crítica, por lo tanto, sería 0.6 por 32 y nos da igual a 0.19. TI sería 0.5 por el periodo crítico y TD es igual a 0.125 por el periodo crítico, teniendo estos valores como resultados. Ya una vez que se conocen estos valores, se sustituyen en la fórmula o en la función de transferencia del controlador continuo, en la cual va a ser Kp que multiplica a 1 más 1 sobre tau i s más tau d por s. Ya una vez sustituyendo esos valores, nos queda la función de transferencia que está ubicada en la parte inferior de la diapositiva. Como se puede ver, el resultado es nuevamente un controlador de PID. Ahora se prosiguió a calcular el error en estado estacionario. Como dijimos anteriormente, al momento de tener una parte integral en nuestro controlador, aseguramos que nuestro error en estado estacionario sea igual a 0. Para comprobarlo, utilizamos el teorema del valor final, en el cual nosotros multiplicamos nuestra función de transferencia que relaciona la referencia con el controlador, que relaciona la referencia con nuestra salida de error, y se encontró que efectivamente el error en estado estacionario es igual a 0, dado que tenemos una S en el numerador que está multiplicando a toda la expresión. Ahora mostramos el código que se utilizó para hacer la comprobación en MATLAB. En la primera línea nosotros definimos nuestra variable simbólica S, que va a ser nuestra variable compleja. Del mismo modo, igual definimos nuestras funciones de transferencia tanto para el proceso como para el controlador. Estas funciones son en continuo. Estas funciones son en continuo y después utilizamos el comando convert to digital
para discretizar nuestro controlador y proceso. Para el controlador utilizamos la técnica de Tospin y para el proceso utilizamos la técnica de ZOH o retenedor de orden cero. Nuevamente utilizando el STEP, graficamos nuestros dos resultados para poder comparar cada una de nuestras funciones, cada uno de nuestros sistemas. Y el resultado fue el siguiente. Nosotros podemos observar que el comportamiento de nuestro sistema es un comportamiento característico de una ecuación de segundo orden que tiene un factor de amortiguamiento entre 0 y 1, como lo habíamos predicho con anterioridad. Podemos ver al inicio que nuestro proceso era inestable y sin embargo al momento de enseñar el controlador forzamos a que nuestra dinámica en lazo cerrado sea estable. Bueno, esto fue todo y fue la solución de nuestros problemas. A continuación se muestra, bueno, no a continuación, igualmente se enviará el archivo de PowerPoint para comprobar cualquier cálculo teórico. Gracias.